de cirugía general, tengo la subespecialidad de hacer cirugía de hígado, páncreas y vías biliares, además de trasplante. Así que lo que les voy a comentar muy rápido es para que tengan algún concepto de lo que es trasplante hepático. No es una clase teórica, es básicamente una clase de lo que a mí me hubiera gustado saber cuando estaba haciendo pregrado como ustedes, de en qué consiste o cuándo se indica un trasplante hepático. Vamos a ver tres temas grandes: el concepto de trasplante hepático con los problemas que tiene y alternativas de solución. Vamos a ver quién puede beneficiarse de un trasplante hepático y cuáles son los resultados del procedimiento de trasplante hepático. Vamos con lo primero. El trasplante consiste en reemplazar, en realidad cualquier trasplante, consiste en reemplazar un órgano que está, como ven, estructuralmente dañado, pero más que estructuralmente dañado, funcionalmente dañado, ¿sí? Un órgano se cambia porque ya no funciona bien. Entonces es un órgano que está funcionalmente dañado, en estado final, en estado terminal, funcional, utilizando un injerto, un nuevo órgano procedente de un donante vivo, un donante cadavérico, para ser implantado y recuperar la funcionalidad perdida y que nos devuelva una mejor calidad de vida a la pésima que tenía el paciente, sean pacientes adultos o sean pacientes pediátricos. El segundo concepto es que el trasplante no es precisamente una cirugía, no es solo una cirugía. El trasplante es mucho más que eso. El trasplante es todo un proceso que empieza mucho antes de la cirugía, con el proceso de selección, calificación y mantenimiento del paciente enfermo, hepatópata crónico en este caso, puede ser nefrópata crónico, para trasplante renal, cardiópata, para trasplante cardíaco, del paciente enfermo, identificarlo, calificarlo, mantenerlo y ponerlo en una lista de espera y hacer que sobreviva en la lista de espera hasta que llegue el trasplante. Y luego, cuidarlo en el postoperatorio inmediato, en el postoperatorio mediato y finalmente seguirlo a largo plazo, porque el objetivo no es que viva, no es que sobreviva a la cirugía, ni que viva un año, ni dos, ni tres, ni 5 años. La sobrevida que uno busca va más allá de 10, 20, hasta 30 años de sobrevida post-trasplante. Y por cierto, además de este proceso del receptor, también la buena identificación, calificación y la buena cirugía del donante para tener un buen injerto. Un tercer concepto es que una unidad de trasplante hepático, un servicio de trasplante hepático no trabaja aislado, no puede vivir, no puede existir un instituto de trasplantes dedicado solo a trasplantes sin la concurrencia de los otros servicios que son muy importantes. Por eso una unidad de trasplante, un servicio de trasplante tiene que existir en un hospital, porque depende de manera absoluta de terapia intensiva, de centro quirúrgico, de anestesiología, de banco de sangre, nutrición, servicio social, enfermería, laboratorio de imágenes, depende de todo el hospital. Así que no está aislado, siempre está trabajando en estrecha unión con el resto del servicio del hospital. Para que tengan idea, el primer trasplante hepático se hizo en el año 1963. Thomas Starzl, a quien están viendo en quirófano, Denver, Colorado, Estados Unidos. ¿Sí? No tuvo éxito con su primer trasplante. El paciente murió en quirófano. No tuvo éxito con el segundo, ni con el tercero, ni con el cuarto. Paró sus actividades de trasplante el año 64, reformularon todo, volvieron a definir sus criterios, sus protocolos, y por fin en el año 67 consiguieron un primer trasplante exitoso, que vivió más de un año, en un niño con un tumor grande y resecable. Por tanto, desde el año 1967 tenemos el primer trasplante hepático exitoso en el mundo. Y a partir de él, todas las escuelas, ¿sí? Todos sus alumnos fueron regresando a sus hospitales de origen, a sus países de origen, para formar centros de trasplante en todo el mundo. Él diseñó lo que ahora vamos a ver muy rápidamente, además por cortesía de la Universidad de Cincinnati, en qué consiste o cómo se hace un trasplante, y lo vamos a ver aquí. El trasplante con un donante cadavérico, un injerto completo. Esta es la cirugía del receptor, paciente enfermo, cirrótico, nos vamos al pedículo hepático a buscar la arteria hepática y a seccionarla, a buscar la vía biliar y la vesícula biliar y a seccionarlas, y luego a disecar la vena porta y a seccionarla.
todo el flujo de entrada al hígado está seccionado, está cortado. Buscamos la vena cava por debajo del hígado, la clampamos. Buscamos la vena cava por encima del hígado, la clampamos. Y el hígado ya no tiene sangre, ni de entrada ni de salida. Cortamos las suprahepáticas, cortamos la vena cava por encima del hígado, cortamos la vena cava por debajo del hígado, y el hígado está finalmente desconectado de todas sus estructuras vasculares y es explantado. Es decir, el trasplante hepático, a diferencia del riñón, implica sacar el hígado enfermo, en riñones no. Queda el paciente sin hígado y, como ven, sin vena cava. Esto es lo que se llama la fase anhepática. El paciente no tiene ni hígado ni vena cava. Recortamos la vena cava para hacer un ostium grande, preparamos la arteria hepática para tener un mejor ostium, para hacer una anastomosis, y luego viene el nuevo hígado sano, procedente de un donante vivo o cadavérico, okay, en este caso un órgano completo, y rehacemos las anastomosis que habíamos cortado. Rehacemos las estructuras. La vena cava, en su porción suprahepática, la primera anastomosis grande, cómoda. La vena cava en su porción infrahepática, anastomosis grande y cómoda. Luego la vena porta. Luego la arteria hepática. Y finalmente el ducto biliar. Es decir, el trasplante consiste en desconectar y reconectar estructuras vasculares. De esta manera implantamos un órgano nuevo, sea corazón, sea pulmón, sea riñón, sea hígado, ¿sí? Desconectar y reconectar estructuras vasculares. Así lo diseñó el doctor Thomas Starzl en el año 67. Esta es la llamada técnica clásica. A partir de esto se trasplanta en el mundo con algunas variantes. Hoy en día se hace una técnica que se llama con preservación de vena cava. Buscamos sacar el hígado, esto es en vivo ya. Ahí está la arteria hepática, el pedículo hepático, la vía biliar cortada, la vena porta está debajo, el segmento 1. Lo que se busca ahora es sacar el hígado preservando la vena cava. La diferencia de esa técnica clásica en que salía el hígado con todo y vena cava, hoy en día se busca preservar la vena cava. Se está levantando el hígado y la vena cava va a quedar in situ. Esa es la técnica que se llama con preservación de vena cava, que es la que se hace ahora en casi todo el mundo. Ya muy pocos hacen técnica clásica, todavía se hace, pero muy pocos. Y lo que se procura es dejar la vena cava. ¿Por qué? Porque al dejar la vena cava hay menos impacto hemodinámico sobre el paciente y el paciente lo tolera mejor, muchísimo mejor. Ahí está, la vena cava, la ven quedando debajo, el ayudante está levantando el hígado y uno está ligando todas las venitas que van del hígado hacia la vena cava y uno va avanzando en la disección y está prácticamente suelto todo el hígado, la vena cava está quedando debajo. Esa es la vena suprahepática derecha. Ese es el lado izquierdo del hígado, la vena cava la ven detrás. Y finalmente va a salir este hígado, pero la vena cava va a quedar in situ. De una u otra manera, el paciente va a quedar sin hígado. Ahí está. El paciente sin hígado, en fase anhepática. Se cortan las suprahepáticas para que salga el hígado. Vean, voy cortando la suprahepática derecha. Ahora se va a cortar las otras suprahepáticas, la media con la izquierda. Se clampa la porta, se corta la porta, se clampan las suprahepáticas y sale el hígado.
sale el hígado enfermo y el paciente se queda sin vena cava, perdón, con la vena cava. En el caso anterior, tomas Starcel, técnica clásica, se saca el hígado con vena cava, en lo que se hace actualmente, técnica nueva, la técnica del PIVAC, ya no tan nueva, por cierto, se preserva la vena cava. De una manera u otra hay que reemplazar el hígado. Bien, la técnica quirúrgica ya no es un problema. Evolucionó desde el año 67 y ahora se hace en todo el mundo y se hace muy bien. El problema es la escasez de donantes. Y el gran problema es que este recurso, este hígado, es muy, pero muy escaso. En todo el mundo existe una gran diferencia entre pacientes que están esperando un trasplante y la cantidad de hígados que les podemos ofrecer. Esto se llama brecha entre oferta y demanda. Cada vez hay más pacientes esperando trasplante que la cantidad de órganos donados. En Perú, esto es especialmente crítico porque vean, pues, por ejemplo, ustedes para el año 2016 ni siquiera habíamos reportado nuestras cifras y era de 1.8 donantes por millón de habitantes. Nuestra mejor cifra fue en el año 2019, prepandemia, en que llegamos a 1.3 donantes por millón de habitantes. Pero vean, Argentina, Brasil y Uruguay llegaron a 20 por millón de habitantes. Chile llegó a 10 por millón de habitantes. Colombia llegó a 8 por millón de habitantes. El promedio en Sudamérica es de 10 donantes por cada millón de habitantes. Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, 20 por millón de habitantes. Chile, 10 por millón de habitantes y Perú, 2 donantes por millón de habitantes. 2, o sea, lejísimos, muy por debajo de la media. ¿A qué nos lleva esta muy baja tasa de donación? A que las listas de espera estén saturadas. Muchísimo paciente esperando trasplante y muy pocas oportunidades de salvarlos. Ante ese problema de listas saturadas, nosotros planteamos soluciones. ¿Qué hacemos? El trasplante se puede hacer, técnicamente se hace y se hace muy bien. ¿Eh? La donación es tan mala que tenemos que buscar soluciones. ¿Qué soluciones se han planteado? Hoy usamos a esos donantes que antes no usábamos, que antes no mirábamos, el donante marginal, el donante que tiene, sí, un riesgo aumentado de que ese hígado implantado no funcione tan bien. ¿Quiénes son? Pacientes con obesidad o con sobrepeso y pacientes ancianos. A pesar de que podríamos obtener hígados que no son de tan buena calidad, hoy en día nos vemos obligados a utilizarlos bajo ciertos criterios, por cierto, no todos, ¿sí? Bajo ciertos criterios, porque de otra manera se nos mueren los pacientes en la lista. Por tanto, esos donantes que antes no mirábamos, hoy en día los estamos utilizando. ¿Qué otra alternativa tenemos? El concepto de hígado partido. A partir de un solo hígado, obtenido de un donante cadavérico, lo partimos y tomamos entonces 2 hígados para trasplantar a 2 receptores. Hasta hace poco, hasta hace algunos años, trasplantábamos todo el hígado completo a un receptor. Hoy en día no. Si es un buen hígado, partimos el hígado y de un solo donante, de un solo hígado, beneficiamos a 2 receptores. Habitualmente un adulto y un pediátrico. Y por cierto, la alternativa más conocida es el donante vivo. Un papá, una mamá, donando un segmento de hígado para salvar a su nene. Y así operamos a una persona sana y sacamos un segmento de hígado que va a ser implantado en un receptor. Por tanto, aparece un nuevo concepto en trasplante y en cirugía de hígado, y es importante que lo lleve. Hoy en día el hígado es considerado un órgano par. Todos tenemos 2 riñones, 2 pulmones y 2 hemihígados. Por tanto, podemos vivir con un solo hemihígado sin ningún problema. Podemos vivir con un solo pulmón y podemos vivir con un solo riñón. Podemos vivir con un solo hemihígado y por tanto podremos donar también un hemihígado. Así que este es un siguiente concepto importante actualmente. Todos tenemos 2 hígados porque el hígado es considerado hoy un órgano par. Y esto gracias al conocimiento de la función y a la anatomía perfecta vascular y biliar hepática. Bajo ese concepto de hígado como órgano par, pues partimos un hígado de un donante cadavérico y lo partimos en 2, porque es un órgano par. A partir de un solo hígado, tenemos ahora 2 hemihígados, ¿sí? 2 hemihígados
y por tanto podemos trasplantar a dos receptores, de un donante cada vez. De un donante vivo, tomamos uno de esos semihígados para ser implantado en un receptor, aquí estamos partiendo el hígado. Evidentemente, en un donante vivo estudiamos muy bien toda la anatomía vascular, biliar, al detalle, y hacemos la segmentación hepática o la resección hepática segmentaria, sea de los segmentos 2 y 3, como se ve en esta imagen, o sea de los segmentos 2, 3 y 4, más grande, como se ve en esta imagen, y obtenemos un hígado que luego va a ser implantado. ¿Qué vamos a hacer con este hígado implantado? Pues hacer la anastomosis de las venas suprahepáticas, de la vena porta, de la arteria y de la vía biliar, como se mostró al inicio. Y aquí es un hígado terminando de implantarse, haciéndose la reconstrucción de la vía biliar. Este es un hígado ya completamente reimplantado, un segmento 2 y 3, pequeño para un niño. Y este es un segmento más grande, segmento 2, 3 y 4 para un niño más grande. Bien, eso es el trasplante, esas son las técnicas quirúrgicas, esas son las opciones que tenemos ante los problemas. ¿Sí? El segundo punto es, ¿quiénes necesitan un trasplante? ¿Quiénes pueden beneficiarse de un trasplante? Entonces respondemos a esta pregunta, ¿en qué tipo de enfermedades vamos a indicar un trasplante? Y existen básicamente cuatro grandes grupos de enfermedades que requieren trasplante. Primero, a la cabeza, las más frecuentes, las enfermedades crónicas. ¿Cuál es la cirrosis? De cualquier causa, por alcohol, por virus C, por virus B, por obesidad, por eh, enfermedad autoinmune, diversas causas que nos lleven a cirrosis. ¿Ok? En adultos, todas las que he mencionado, pero también en niños. Y en niños la causa más frecuente es la atresia biliar. La atresia biliar es una enfermedad terrible, porque a diferencia de la cirrosis en adultos, que se requieren años o hasta décadas para pasar de la enfermedad hepática crónica a la cirrosis y al trasplante, en atresia biliar, en pocas semanas y meses, el niño requiere un trasplante tan temprano como 4 o 5 meses de edad, requiere un trasplante, y si no se trasplantan antes del año, se muere. La atresia biliar es una enfermedad muy agresiva en los niños. Produce cirrosis, sí, pero de muy rápida evolución. Pero finalmente es una enfermedad crónica. Enfermedades crónicas, por tanto, a la cabeza, cirrosis de cualquier causa en adultos, atresia biliar, la primera causa en niños, llevan a necesitar trasplante. Las segundas son enfermedades agudas. Y de esas agudas, la más conocida por todos ustedes, y habrán escuchado, lo que antes se conocían como hepatitis fulminantes. Hoy en día se le llaman fallas hepáticas fulminantes y el nombre correcto es falla hepática aguda. Esa falla hepática aguda o falla hepática fulminante, como le querramos llamar, es una enfermedad tóxica del hígado por alguna infección viral, por alguna toxicidad por hierbas, por alguna toxicidad farmacológica, que destruye rápidamente los hepatocitos y lleva al paciente a una condición muy grave en pocas horas o días. Y el paciente se muere al tercer, cuarto o quinto día después del inicio de esta patología. Por eso el nombre de fulminante. Esta falla fulminante o falla hepática aguda, ¿okay? Si no se trasplanta en un lapso de 48 o 72 horas, vamos a perder a los pacientes. Es la segunda causa en frecuencia en trasplantes, luego de las enfermedades crónicas en nuestro país. Falla hepática fulminante. Puede ocurrir en adultos, puede ocurrir en niños. Una causa muy frecuente es la hepatitis A. La hepatitis aguda por virus A puede llevar a falla hepática fulminante, por eso es muy, pero muy importante vacunarse para hepatitis A. El tercer grupo de enfermedades son tumores. Tumores benignos, grandes, inoperables. Algunos tumores malignos también se trasplantan. Hepatocarcinoma, hepatoblastoma. Tumores de comportamiento malignos, pero de comportamiento intermedio, como los tumores neuroendocrinos, los hemangioteleomas epitelioides. Masas tumorales que no se pueden resecar, pues van a trasplante. Y un último grupo de enfermedades que requieren trasplante son las enfermedades metabólicas. En adultos y en niños, tirosinemia, por ejemplo, glucogenosis, también están las hemocromatosis, enfermedades metabólicas, la hiperoxaluria primaria, por ejemplo, ¿sí? Que van a dañar el hígado, pero no van a producir una insuficiencia hepática, pero sí riesgo de muerte del paciente. Así como los tumores, que no producen insuficiencia hepática, pero producen riesgo de muerte del paciente.
Por tanto, estos cuatro grupos de enfermedades se van a dividir en dos. Las dos primeras, las crónicas y las agudas, ¿sí?, que dañan la función hepática de manera severa, comprometen la función hepática de manera severa, progresiva y irreversible. Y estas otras dos, que no dañan la función hepática, pero ponen en riesgo la vida del paciente. Unas dañan la función y matarán al paciente por daño en la función, las otras no dañan la función, pero ponen en riesgo la vida del paciente por enfermedad tumoral o metabólica. En cualquiera de los dos, la vida del paciente está en riesgo y se tienen que trasplantar. Estas primeras se miden a través de un score llamado Child, ustedes lo conocen, el score de Child-Pugh, que hoy en día se utiliza el score de MEL, el más útil, hoy en día el MEL sodio inclusive, y estas se miden con las excepciones al puntaje MEL. Cirrosis, primera causa, la más frecuente en adultos, tumores benignos, por ejemplo, es un hemangioma epitelioide, tumores malignos, hepatoblastoma, hepatocarcinoma, causas de trasplante. La siguiente pregunta es, ok, ya sé a quiénes debo trasplantar. La siguiente pregunta es, ¿cuándo los trasplanto? Cuando la expectativa de vida sea menor a 2 años, ahora se dice 1 año, ¿sí?, por la enfermedad. Si no lo trasplanto, se va a morir en 1 o en 2 años, hay que trasplantarlo. O cuando la calidad de vida sea muy, pero muy mala. Y este es el ejemplo. Todos estos pacientes tienen cirrosis. El barco está naufragando. ¿A quiénes trasplantamos primero? ¿A quiénes les tiramos el salvavidas primero? Entonces hay que escoger, hay que priorizar a qué pacientes vamos a trasplantar. Se dice que si utilizamos el score de Child, en la medida en que progresa de Child A a Child B a Child C, ¿sí?, la severidad aumenta y la sobrevida disminuye. Allí donde se cruzan la sobrevida con la severidad Child B, habitualmente 7 puntos, a partir de ese momento el paciente requiere trasplante. Pero el score de Child, doctores, el score de Child tiene, como ustedes saben, las siglas BATEA, ¿sí?, la mnemotecnia BATEA, tiene algunos puntajes, algunos scores, algunos criterios que son muy objetivos. El nivel de bilirrubinas, el tiempo de protrombina, o INR, y la albúmina, ¿cierto? Pero tiene dos criterios que son muy subjetivos: la encefalopatía y la ascitis. Entonces, como incluyen criterios subjetivos, hoy en día se ha dejado de usar el score de Child para indicar cuándo trasplantar, y hoy se utiliza el llamado score de MEL. Inclusive ahora ya se agregó un criterio adicional, el sodio. Con el score de MEL, uno hace una tabla, un puntaje continuo, que va de 6 puntos hasta 40 puntos, y se trasplanta el que tiene mayor puntaje. Ya no hay nada que discutir, ya no hay nada subjetivo. El que tiene más puntaje va primero en la lista. Al que tiene más puntaje tiene más riesgo de morirse, y a ese paciente le tiramos primero el salvavidas. El que tiene menos puntaje tiene menos riesgo de morirse y por tanto puede esperar todavía un poco más. Hoy en día, por tanto, definimos dentro de los pacientes que están en la lista a quienes trasplantamos, a los que tienen un mayor puntaje MEL, porque tienen más riesgo de morirse. Están en los teléfonos, el cálculo de puntaje MEL, ponemos el INR, ponemos la bilirrubina, ponemos la creatinina, nos sale el puntaje. A mayor puntaje, más riesgo de morirse, más arriba de la lista, primero se trasplanta. Cuando se valora el score de Child versus el score de MEL, uno ve que es muchísimo más útil el score de MEL que el score de Child, y por tanto este último ya se está dejando de utilizar. Y bien, ¿cuáles son los resultados de trasplante? Y este es un dato muy importante. Hablar de trasplante es hablar de complicaciones. Siempre pueden haber complicaciones porque uno está luchando y operando a pacientes que están graves, que están delicados, a los que están primeros en la lista, a los que tienen más puntaje MEL, a los que están más enfermos. No trasplantamos pacientes selectivos, trasplantamos pacientes delicados, muy enfermos. Y si operamos pacientes muy enfermos, pues el riesgo de complicaciones es alto. Estamos navegando por aguas muy, muy tormentosas. Y vamos a tener, por tanto, complicaciones médicas y complicaciones quirúrgicas. Como toda complicación quirúrgica, las complicaciones propias de la cirugía y las complicaciones asociadas al acto quirúrgico. Si el trasplante consiste en hacer anastomosis, pues se nos pueden complicar las anastomosis. Las anastomosis vasculares, con estenosis, con sangrado, o las anastomosis biliares, también con estenosis o con sangrado, o con fuga biliar.
Por ejemplo, si voy a hacer una anastomosis de la vena porta, que mide 12 milímetros, de la arteria hepática, que mide 3 milímetros, y la vía biliar, que mide 6 milímetros, ¿cuál será la más difícil? La más pequeña, ¿cierto? La anastomosis de la arteria, ¿sí?, es la anastomosis que más complicaciones nos puede dar y también la más grave. Una trombosis de la arteria es la complicación más paciente, se puede morir. Hola, ¿qué pasó? ¿Nos desconectamos? Sí, doctor, se entrecortó la última parte. Ok, vuelvo a compartir. ¿Me ven otra vez? ¿Sí? Sí, ahora se Ok. está viendo. Les decía, todos es obligatorio que aprendamos a hacer ecografías. No para hacer un reporte operatorio, para hacer un reporte ecográfico, no para reemplazar al radiólogo, sino como parte de nuestro examen físico, como parte de nuestro examen clínico. Nosotros cuando examinamos a un paciente, lo palpamos por fuera, ¿sí? Escuchamos con un ecógrafo, perdón, con un estetoscopio, desde afuera, percutimos para interpretar sonidos desde la superficie. Miramos, inspeccionamos por fuera. Pero qué mejor que mirar por dentro. Qué mejor que mirar por dentro los flujos vasculares, la arquitectura del hígado, de las estructuras, la peristalsis de los intestinos, no escucharlas, sino verlas. Por tanto, la presencia de ascitis. ¿Sí? ¿Cómo diagnosticamos clínicamente una ascitis? Porque percutimos y la percusión se siente y se escucha, pero ¿no sería mejor verla? Y eso se hace con una ecografía. Por tanto, todos, doctores, todos los médicos tenemos la obligación de aprender ecografía. Si tienen oportunidad de hacer un curso de ecografías, háganlo. Están a tiempo, háganlo. Nos ayuda muchísimo en la práctica clínica y hoy en día y en el futuro, en todos los centros de hospitalización, en todos los servicios va a haber un ecógrafo disponible para hacer nuestro examen clínico. Cuando trasplantamos, hacemos ecografía y veo la porta y la arteria. Si la veo así, me quedo tranquila. Le hago el flujo Doppler y tengo un buen flujo arterial. Ven ustedes las ondas aquí abajo. Un buen flujo arterial, me quedo tranquilo. El paciente va a ir bien, está yendo bien. Pero si hago la ecografía y tengo esta onda completamente plana, no se parece en nada a esta de aquí abajo. Si tengo esta onda, me preocupo. Aquí hay una estenosis. Y aquí la veo. Hago una arteriografía, una estrechez importante. Hay que solucionarla porque se puede obstruir. Si no la soluciono, pasa esto, se obstruye. Trombosis de la arteria. Y la trombosis de la arteria es una complicación muy grave y el órgano se puede perder y el paciente se puede morir. Puede llevar a la necrosis del hígado, absceso del hígado, a la necrosis de la vía biliar y el paciente se pone grave y se muere. Indicación de retrasplante urgente. La porta también se puede trombosar, no es tan frecuente. Se puede estenosar. Vean la vena porta, una estrechez de la vena porta. Más frecuente en niños que en adultos, porque en niños la porta es más chiquita, evidentemente. Es diferente trasplantar a un adulto de 70 kilos versus trasplantar a un niño de 7 kilos. Y trasplantamos nenes tan pequeños como de 5 kilos. Cuanto más pequeñito, todas las estructuras vasculares son más pequeñitas y el riesgo de que se estenose es mayor. Cuanto más grande el paciente, el adulto grande,
su vena porta mide 12 milímetros, puede medir hasta 15 milímetros, y el riesgo de que eso se complique es mucho menor. En cambio, en niños, la vena porta puede medir 4 milímetros, 5 milímetros, el riesgo de estenosis está. La estenosis de la vena porta es más frecuente en niños que en adultos, pero afortunadamente nuestros amigos radiólogos llegan con sus catéteres, balones, dilatan la vena porta y nos devuelven una vena porta totalmente permeable. La vena porta habitualmente se soluciona de manera no operatoria, no genera gran complicación, gran mortalidad, ¿sí? A diferencia de la trombosis de la arteria, en que el paciente sí se muere. La vía biliar también se puede estenosar, también puede haber fugas. Todos queremos ver al día siguiente de la operación este drenaje serosito, claro, pero de pronto nos llaman y nos muestran este drenaje, hay bilis, hay una fuga biliar. Probamos, no creemos que es bilis, probamos y vemos que efectivamente hay fuga biliar. O puede haber también sangrado de una de las anastomosis, del lecho vascular, y tenemos que regresar a reoperar. Todas estas complicaciones son complicaciones propias de un trasplante, porque es cirugía vascular, que es cirugía biliar, pero todas ellas, si mantenemos una vigilancia cercana al paciente, las podemos solucionar a tiempo, ¿sí? Por más que haya fuga biliar, las podemos solucionar a tiempo, para corregirlas, sea que tengamos que reoperar o sea que tengamos que recurrir a nuestros amigos radiólogos o a nuestros amigos endoscopistas que nos ayuden a solucionar el problema. ¿Otras complicaciones menores, infección de la herida operatoria? Sí, puede haber, ¿por qué no? Y otras complicaciones asociadas no a la cirugía, sino al acto quirúrgico, un hemotórax, una pancreatitis, un hilo postoperatorio, complicaciones de toda la cirugía pueden haber. Habitualmente no generan gran impacto en el paciente. Y también complicaciones médicas. Y de las complicaciones médicas, una que nos puede preocupar, pero que realmente no debería ser tan preocupante, es el rechazo. El rechazo no es que uno haga rechazo y ya se perdió el órgano trasplantado, riñón o hígado. No. En el rechazo, especialmente en hígado, es solamente el sistema inmune que se da cuenta de que en el organismo hay un órgano nuevo. Y evidentemente es un órgano extraño. Este hígado procedente de un donante cadavérico es un elemento extraño en nuestro organismo. Este hígado proveniente de un donante vivo, por más que sea mi papá o mi mamá o mi hijo quien me dona, ¿sí? Es un elemento extraño y va a generar una respuesta inmunitaria de rechazo. El sistema inmune ataca al elemento extraño. Para eso utilizamos medicación que se llama inmunosupresora, medicación antirrechazo. Se toma de por vida, por cierto. Por alguna razón, el organismo, porque están tomando poca medicación, porque el paciente se olvidó de tomar su medicación tal vez, el organismo reconoce al órgano trasplantado, al hígado trasplantado como extraño y lo ataca. Activa el sistema inmune. ¿Qué hacemos para controlar el sistema inmune? Corticoides. Los corticoides nos producen un grado mayor de inmunosupresión, inactivan la respuesta inmune y se acaba el rechazo. Por tanto, el rechazo agudo, luego de un trasplante hepático, es bastante fácil de manejar, no deja secuelas, se controla rápido y el paciente vuelve a hacer su vida normal. No afecta la función del hígado. El 80% de los rechazos agudos se maneja fácil con corticoides. Del 20% restantes, el 15% se maneja con terapia de segunda línea y solo un 5% podría generar problemas de largo plazo. Pero generalmente el rechazo no es tan complicado, no es tan complejo, no es tan ominoso como uno pudiera pensar, por lo menos en hígado. Hay que hacer a veces reconstrucciones vasculares más complejas. Esta es una muestra donde hay rechazo. Vean ustedes cómo en este espacio porta hay muchos linfocitos, todos esos puntitos moraditos que se ven ahí, son muchos linfocitos activados. Mucho más de lo que debe haber normalmente. Se da la medicación antirrechazo y vean ustedes abajo. Se fueron los linfocitos con terapia antirrechazo. El rechazo, solamente inflamación, y si uno lo controla a tiempo, no deja secuelas y el paciente tiene muy buena sobrevida. Este es un paciente trasplantado, además se trasplantó de hígado y de riñón en esa época, de su primer día post-trasplante. Y estos son los resultados del trasplante. Independientemente de la edad del paciente, la sobrevida es muy buena, 80% a 5 años, muy buena sobrevida. Independientemente de la causa que nos llevó al trasplante.
falla hepática aguda, cirrosis por virus C, cirrosis por alcohol, cirrosis por enfermedades colestásicas. La sobrevida es muy buena, 5 años, a los 5 años 80% sobrevida post-trasplante. Independientemente de la gravedad del paciente, el paciente con puntaje 40 puntos, el paciente con puntaje 30, 20, 25 puntos, muy buena sobrevida, cercana al 80% sin. Del mismo modo, con donante vivo, muy buena sobrevida, sea con donante cadavérico o con donante vivo, independientemente de la edad del paciente, independientemente de la causa que nos lleva al trasplante, y el trasplante pediátrico mejor aún, la sobrevida a 5 años 90%. Los niños tienen inclusive mejor posibilidad de sobrevivir. Por tanto, sí, pues vale la pena trasplantar porque ofrecemos una opción curativa a pacientes que de otra manera estarían condenados a morirse. El trasplante, para terminar, implica un trabajo de equipo, remar todos en la misma dirección, ¿sí? Juntarse en un quirófano, todo un equipo, y el resultado es cambiar estas historias de dolor terrible, ¿sí? Estas historias de niños sufriendo, ¿sí? Por historias de niños o adultos felices, ven el cambio radical de niños que no sonríen y que después del trasplante cambian radicalmente su estilo de vida. Y por eso decimos que trasplantar, cuando trasplantamos, no solo curamos al paciente, curamos también a la familia. Y muchas veces cambiamos esas historias terribles de dolor por sonrisas de nuestros pacientes, adultos o pediátricos. Concluyo, doctores, con esta lámina. Cuando una persona se muere, y quiero que me ayuden a llevar este concepto a donde quiera que vayan, por favor. Cuando una persona se muere, sus órganos tienen dos destinos. O se van a un ataúd, que es literalmente un tacho de basura, o son destinados a alguien que está en una lista de espera, viviendo, o mejor dicho, muriéndose, mientras espera que llegue ese órgano de su donante. Un paciente en lista de espera que puede ser adulto, que puede ser pediátrico, que puede ser un familiar nuestro, que puede ser nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, o tal vez nosotros mismos, en una lista de espera esperando la opción de un trasplante. Y cuando una persona fallece, tiene que saber que los órganos de un familiar fallecido terminarán en un tacho de basura o son destinados a alguien para salvar su vida. La donación de órganos salva vidas y hay que saber que hay gente esperando por esos órganos, esperando que no los echemos a un tacho de basura. Bien, con esto termino los conceptos de trasplante de hígado y de donación de órganos, y si os queda alguna pregunta, quedo atento. Gracias. Hola, ¿hay coordinador? Doctor, una consulta. Una persona donante, por ejemplo, si mi familia, entre familiares desean donar para el trasplante hepático, una persona que ya donó, ¿la puede volver a donar? Porque, bueno, Ya hablas de donante vivo. Si es donante vivo, ya no. Si es donante vivo, uno va a donar, si es para un adulto, uno va a donar todo el hígado derecho. Y si bien es cierto, el hígado se regenera, no es que a uno le corten una mano y le vuelva a crecer exactamente otra mano. Cuando uno dona, por ejemplo, el hígado derecho, el hígado que nos quedó se va a regenerar y va a crecer en volumen, pero no es que va a crecer exactamente un hígado derecho con su rama derecha de la vena porta, con su vía aérea de la vena porta, no. El hígado crece en volumen. El hígado al regenerarse
se hipertrofia y crece en volumen. Pero no es que crezca exactamente un nuevo hígado derecho. O si dono el hígado izquierdo, el hígado remanente va a crecer, se va a regenerar, se va a hipertrofiar, pero no es que me va a crecer exactamente otro hígado izquierdo con su vía biliar izquierda, su vena porta izquierda, su arteria izquierda, no. Entonces, anatómicamente ya no. Uno, para donante vivo, puede donar una vez, sea hígado derecho, sea hígado izquierdo, como donante vivo. Pero si una persona donó en vida su hígado izquierdo o su hígado derecho, y si fallece, ese hígado se puede usar todavía. Solo en ese caso, de que un donante vivo fallece por alguna razón, un accidente de tránsito, donó hace 5 años, 10 años, 20 años, ¿sí? Y fallece por un accidente de tránsito, fallece por un derrame cerebral, qué sé yo, un DBC, si llega a una condición de muerte encefálica, puede donar el hígado que le queda, a pesar de que fue donante vivo en algún momento. En esa condición, sí. Y ya, gracias, doctor. Y una última pregunta, no justamente de cirugía hepática, bueno, del trasplante hepático, sino más que son de la donación de órganos, porque un doctor, bueno, hace un tiempo había mencionado que en los DNIs, por ejemplo, en el mío, en observaciones abajito hay una parte que dice donación de órganos. Y bueno, si en un accidente yo muero, yo pierdo la vida y bueno, mis órganos están como que ahí para que sean donados, pero si yo estoy de acuerdo, pero mi familia no está de acuerdo y no quieren que, o sea, quiten los órganos, ¿cómo estaría judicialmente en esa parte de la donación de órganos? Lo más importante es que la familia sepa, pero conversarlo con la familia. Lo que pasa es que no nos gusta hablar en un almuerzo familiar, en una cena familiar. No nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta hablar de que en algún momento nos vamos a morir. Nos cuesta mucho aceptar la muerte. Ayer ha fallecido una una tía mía, y su hija, mi prima, que sabía que estaba en estado terminal, avanzadísimo, de un cáncer terminal, sabía que se iba a morir. Y se pone mal y la lleva a la emergencia y me pide ayuda para salvarla, pero digo, pero se está muriendo, igual se va a morir. Hagamos lo que vamos a morir, pero es un cáncer terminal. Nos cuesta aceptar la muerte y nos cuesta hablar de la muerte. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo y hablar en casa y decir, ¿sabes qué? Mi voluntad es que cuando yo muera, mis órganos se donen y lo que les pido es que respeten mi donación de órganos. Eso es más importante. Hay una frase que dice, soy donante y mi familia lo sabe. Si mi familia escuchó esa donación de donar, lo más probable es que lo vaya a aceptar, independientemente de lo que diga el DNI. Pero si mi familia no escuchó mi decisión de donar, mi voluntad de donar, probablemente como no la escuchó, no la sabía y no la va a aceptar. Así mi DNI diga que sí. Si nos vamos a la parte legal, a partir de este año, eh, el Congreso, bueno, ya saben cómo es este Congreso, ¿no? Ha sacado una ley que se llama una ley de consentimiento presunto, que dice que todos somos donantes, todos somos donantes, a menos que hayamos dicho que no, a menos que hayamos dicho que no de manera expresa. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho que no de manera expresa? Probablemente los que tengamos DNI, algunos nos preguntaron y a otros tal vez ni siquiera nos preguntaron. Pero esa ley, como muchas de las barbaridades que ha hecho este Congreso, es mala, porque la donación es voluntaria. Nadie nos puede obligar. Yo te voy a sacar dinero del bolsillo porque tú no me has dicho que no te lo puedo sacar. Y por tanto, como tú no has dicho que no, yo te meto la mano al bolsillo porque la ley me da la facultad. No, la donación es voluntaria, la donación es un regalo. Y los regalos son voluntarios. Por tanto, esa ley que ha sacado el Congreso, la verdad, no sirve para nada. Lo mejor es preguntar a la familia siempre. Pero para preguntar a la familia, yo tengo que haber conversado en mi casa y decir, yo quiero donar y cuando me muera, por favor, respete mi voluntad. Eso funciona más en todo el mundo
Hay países donde la ley obliga, pero en realidad no funciona porque igual se pregunta a la gente. Por tanto, lo principal es primero educar a la población sobre los beneficios de la donación de órganos. Y lo segundo es hablar en la familia, al interior y decir, ¿sabes qué? Respeten mi voluntad independientemente de lo que diga mi DNI. Yo quiero donar, cuando me muera, respeten mi voluntad. Creo que eso tiene mucho más valor que el DNI y todo lo demás. Muchas gracias, doctor. Bien, doctores, ¿alguna pregunta adicional? Doctor, ¿y cuáles serían las complicaciones que podrían sufrir esos pacientes que han sido trasladados, aparte de lo que puede haber la reacción ante un antígeno nuevo de trasplante? Perdona que no te entendí bien. ¿Qué otra complicación puede tener un paciente con un trasplante hepático, aparte de la reacción? Todas, todas las que se puedan imaginar, todas las complicaciones que se puedan imaginar. Infecciones, ¿por qué? Porque para trasplantar hay que evitar el rechazo, ¿cierto? Porque estoy poniendo un órgano extraño. Y estoy poniendo un órgano extraño en un organismo, pues va a haber rechazo. Y para evitar el rechazo, ¿qué hacemos? Damos medicación antirrechazo. ¿Cómo se llama esa medicación? Que deprime el sistema inmunosupresor, inmunosupresores, ¿cierto? Y si uso inmunosupresores, no solamente estoy bajando la actividad del sistema de defensa para evitar el rechazo, sino también estoy bajando la actividad del sistema de defensa para defendernos de infecciones. El sistema inmunitario, que nos defiende de infecciones, ahora va a estar deprimido, ¿sí? Va a estar eh, a inicios del trasplante muy suprimido, porque usamos medicación potente, y luego cada vez menos, pero va a haber inmunosupresión. Y el sistema de defensa, el sistema inmunitario, nos protege ¿de qué? De infecciones por virus, de infecciones por bacterias, de infecciones por hongos, y también de la aparición de tumores. Por tanto, el paciente trasplantado que usa medicación inmunosupresora tiene riesgo de hacer infecciones. Todas las que se imaginen. Neumonías, infecciones urinarias, infecciones del sistema nervioso central. Las infecciones por hongos de las más raras, esas hay. ¿No? Infecciones por bacterias raras y resistentes, esas aparecen. Infecciones por virus que habitualmente no causan problemas en inmunocompetentes. Citomegalovirus, Epstein-Barr, eh, becavirus, toda una serie de virus que probablemente ni siquiera han escuchado, todas esas pueden aparecer en el trasplantado. ¿Por qué? Porque está inmunosuprimido. Tumores que no son frecuentes en la población inmunocompetente pueden aparecer también porque el paciente está inmunosuprimido. Linfomas, enfermedades mieloproliferativas, sarcomas, sarcoma de Kaposi, linfoma de Burkitt, es decir, toda la serie de complicaciones que ustedes se puedan imaginar pueden aparecer en un trasplantado. Infecciones virales, bacterianas, picóticas, parasitarias, las raras pueden aparecer. Tumores, hasta los más raros, pueden aparecer. ¿Por qué? Porque el paciente está inmunosuprimido. El costo del trasplante es inmunosuprimir. Claro, uno usa medicación profiláctica, uso profilaxis para no tener infección por citomegalovirus. Uso profilaxis para no tener infección por Epstein-Barr. Uso profilaxis para no tener infección por neumocistis. Voy usando profilaxis porque sé que pueden haber infecciones. Pero en la medida que pasa el tiempo del trasplante, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, cada vez se utiliza menos. Menos, 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 y el paciente al final vive con una dosis muy bajita de inmunosupresión. Algunos dejan de usar inmunosupresión inclusive, pero el paciente vive con una dosis muy bajita y en ese momento el riesgo de infecciones disminuye. Pero todas las infecciones que se puedan imaginar aparecen en el trasplante. Ahora, el inmunosupresor, además de bajar las defensas, también
tiene riesgo de toxicidad. En realidad, cualquier medicación tiene riesgo de toxicidad. Si nosotros pensamos en un paracetamol, tenemos riesgo de toxicidad. Si hablamos de un metamizol, tenemos riesgo de toxicidad. Si hablamos de un aminoglicosio, tenemos riesgo de toxicidad, ¿cierto? Todos los medicamentos tienen riesgo de toxicidad. Y los inmunosupresores también. ¿Qué toxicidad o qué efectos adversos pueden producir? A la cabeza, diabetes. Puede haber diabetes post-trasplante como consecuencia del uso de los inmunosupresores. Luego, enfermedad renal, daño renal, toxicidad renal. Puede haber enfermedad renal crónica como consecuencia del uso de inmunosupresores por su efecto tóxico, ¿sí? Puede haber neurotoxicidad como consecuencia del uso de inmunosupresores. Entonces, todas las que se imaginen pueden haber. Y para eso uno está preparado, para eso hay que seguir a los pacientes estrechamente para detectarlas y manejarlas a tiempo. Bien, doctores, no sé si me escuchó y si os queda alguna pregunta adicional. Bueno, si no hay preguntas adicionales, les agradezco su atención y mi correo estaba en la última lámina, así que queda a su disposición. Doctores, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Tenga buena tarde. Ok, Buenas noches. gracias. Adiós. Gracias.